Hola amigos de México Libertario, el día de hoy estamos aquí en nuestra sección Prohibido Prohibir y como esta sección se trata precisamente de las cosas que el Estado que busca a través de instituciones, busca quitar o prohibir lo que algunas personas o sectores de alguna parte de la sociedad no les gustan. Hemos hablado de vapeo, próximamente hablaremos de drogas. Básicamente estamos buscando los temas que el Estado, dentro de su sabiduría, busca quitar, controlar, regular o básicamente prohibir. El día de hoy está aquí con nosotros, vamos a hablar de un tema del que poco se habla en esta comunidad libertaria, y básicamente también es parte de este multiverso de asuntos que tienen que ver con el prohibido, con la regulación, con todo lo que el gobierno quiere o piensa que es mejor para nosotros. El gobierno, el Estado, busca a través de su idea muy subjetiva o la idea de algún burócrata y sus ideas subjetivas, el bienestar de las personas a través del etiquetado de alimentos, a través de la prohibición del vapeo, por ejemplo, etcétera, etcétera. El día de hoy se encuentra con nosotros Daniela Calderón. Vamos a hablar de un tema que es la creación de contenido en OnlyFans, que como bien sabemos es parte de este tipo de cosas que el gobierno, el Estado, algunas instituciones que se dicen liberales, como por ejemplo algunas feministas radicales, buscan empujar una agenda para que se prohíba, se regule o llanamente para que no exista. Está con nosotros Daniela Calderón. Ella nació en la Ciudad de México, ella es estudiante de la licenciatura en arquitecto, ella ya es licenciada en arquitectura, perdón, y básicamente lleva 3 años siendo creadora de contenido para esta plataforma de OnlyFans. Muchas gracias, Daniela. Me gustaría muchísimo comenzar directa y concretamente. ¿Cómo fue que ingresaste al tema de OnlyFans? Me imagino que fue algo concretamente por tu gusto, por tu deseo de generar contenido, pero ¿cómo fue que te fuiste involucrando y cómo fue que fuiste mezclando estas ideas, tanto porque ella, Daniela Calderón, es pues, probablemente la única creadora de contenido de OnlyFans libertaria que tenemos en México? Entonces, platícanos, Daniela, cómo conjugas estas dos ideas, platícanos acerca de cómo comenzaste en esta creación de contenido. Pues sí, bueno, muy buenas tardes a todos. México Libertario, muchas gracias por la invitación, Osvaldo y Víctor, muchas gracias. Pues sí, fíjate que todo esto se da en medio de la pandemia, ¿no? O sea, justo cuando la pandemia durante el 2020 estaba, pues tenía todo detenido, yo sí estaba laborando y generando ingresos. Sin embargo, en esta parte, a mi mamá, que en este caso representaba como el ingreso más fuerte de la casa, pues sí se ve un poco afectada por esto. Entonces, realmente yo nunca he tenido ningún problema con esta cuestión, pues porque en la familia afortunadamente tenemos otro tipo de visión sobre este tipo de cosas. Mi padre es artista plástico, entonces no hubo tanto problema, al menos en esta parte familiar, en la que yo tuviera que enfrentar algún prejuicio o algún problema por decidir hacerlo. Entonces, pues sí, aprovechando también que tenía bastante tiempo libre, pues sí, decidí meterme a la plataforma y que pues también en el círculo de amistades en donde estoy, pues nunca existió algún tipo de problema donde yo me sintiera amenazada o en vulneración por pertenecer a esta plataforma. Básicamente el tema de hoy, nosotros no nos metemos con la idea de lo moral o no inmoral. Claro. Si una persona, por ejemplo, decide usar vaping, ya hemos platicado aquí de los efectos que tienen, tanto positivos a nivel sociedad como positivos a nivel salud, de las drogas. O sea, nosotros no hablamos de los temas morales, hablamos básicamente de lo que el Estado busca hacer con este tipo de plataformas. Y por lo que yo sé, por lo que estoy entendido, de por sí la plataforma ya es muy limitante, ya es muy ya tiene muchas regulaciones privadas para que las personas puedan crear su contenido, y que algunas personas conservadoras o feministas de nueva ola buscan generar una dureza todavía más fuerte para que estas plataformas estén todavía más reguladas. ¿Has notado un endurecimiento de regulaciones desde que comenzaste esta creación de contenido en la plataforma? Pues mira, actualmente se tiene como esa pretensión justo en enero de este año.
se había llevado una propuesta a la Cámara de Diputados para meter algún tipo de regulaciones sobre las políticas de validación de la identidad, argumentando que, pues bueno, se habían detectado algunos malos usos de la plataforma y pues bueno, la diputada que mete esta propuesta y le pide a la Fiscalía General de la República que investigue esos casos. Sin embargo, pues no ha avanzado esta propuesta. En otros países del mundo, por supuesto, está prohibida, en algunos está prohibida la plataforma, en algunos otros pues sí existe regulación también como de una carga tributaria mayor. Y pues sí, en realidad esta plataforma a mí es lo que me llama mucho la atención de estas personas que ya sea actores del gobierno o activistas que están en contra de la plataforma, es que particularmente cargan como esta peculiar atención a OnlyFans, que justo es la plataforma que está más regulada, a diferencia de otras páginas o sitios apócrifos que pues tienen esta cuestión de mayor riesgo o de mayor accesibilidad para cualquier persona. Entonces eso me dice que hay un interés mayor detrás. Acerca de cómo algunos políticos desean vincular estas plataformas con la ley Olimpia, por ejemplo. Me Ujú. dice aquí Víctor, hay diputados, gente del PAN que disfrazan su moralismo con una supuesta lucha contra la trata. Precisamente platicábamos la vez pasada que hacíamos el esquema de este programa, que algunos diputados están buscando esto. En Estados Unidos, algunas plataformas como Pornhub, que fueron bastante sancionadas, y cuyos fundadores están en este momento en el ojo del huracán, precisamente porque se ha permitido una filtración de cientos de miles de videos con personas menores de edad. Pero en OnlyFans, por lo que sé, esto es algo mucho más difícil, ya que los trámites de validación privados en per se de la plataforma impiden que las personas menores de edad puedan acceder a este tipo de plataformas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, existe la validación del documento ahí, ya sea identificación del INE, pasaporte y también de los datos de bancarios. Entonces, al poder contar con una tarjeta de crédito, pues también acreditas que eres una persona mayor de edad. El reconocimiento facial para los creadores de contenido, a un lado de la identificación, pues también es otro de los filtros de seguridad que te ponen. Y es curioso porque muchos creadores de contenido cuando abrimos la página tuvimos problemas justamente con este proceso porque sí es complicado poder pasar estos filtros. Ahora, se había comentado que, por ejemplo, en Inglaterra se hizo una investigación por parte de la BBC en donde se hallaron fotografías infantiles. Sin embargo, estas fotografías no fueron halladas dentro de la plataforma, fueron halladas en otros sitios, pero todo el escándalo surge porque tenían la marca de agua de la plataforma OnlyFans, pero no fueron encontradas dentro del sitio. ¿Has sabido de países donde, yo no sabía que había países donde la plataforma estaba prohibida? ¿Qué sabes de eso? Pues sí, bueno, sobre todo en países obviamente de gobierno musulmán, es en donde se encuentran prohibidas estas plataformas. En algunos otros tengo entendido que justo en Estados Unidos no están pretendiendo hacer una prohibición ni regulación excesiva, pero sí hay como cierta pretensión por parte del Partido Republicano de prohibir todo lo que sea contenido explícito. Entonces, esto lo han estado manifestando, se lo manifestaron al expresidente Trump, pero no procedió la prohibición, pero siguen insistiendo, cierto sector del Partido Republicano sigue insistiendo con esta cuestión. Esto a mí me recuerda mucho la época de los años 70, 80, cuando Larry Flint sacaba su revista Hustler y él se enfrentó abierta y directamente al Congreso de los Estados Unidos, al Estado, porque buscaban por todos los puntos posibles, el sector conservador, quitarle su revista y él peleó y ganó esta lucha. Sin embargo, hoy en día no hay una cara visible luchando, por así decir, para que las personas puedan seguir viendo este tipo de contenido. No hay activismo per se como en otras causas, por ejemplo, en el vapeo ya tuvimos aquí algunas personas,
pero no hay una persona activista por los derechos de las creadoras de contenido, porque no se regule, porque no se quite. Platicaste hace un momento de los países de Medio Oriente, que bueno, es obvio que en esos países las regulaciones y prohibiciones hacia la plataforma tienen que ver algo más con el punto de vista religioso que político. Pero a nivel político, todo este tipo de cosas del contenido erótico de la de la pornografía siempre han sido botín político para grupos conservadores, para tratar siempre de ganar el voto de la sociedad más conservadora. En este momento, ¿tú cómo ves el panorama de OnlyFans a nivel político? ¿Crees que el gobierno pueda lograr en México meter un poquito más de presión para que se regule la plataforma o para que se regule el tipo de personas o de material que pueda acceder a la plataforma? Pues no lo descarto, sin embargo lo veo difícil porque también es eh, creo que no es un tema de interés a nivel general como lo pueden ser otros como el aborto, las drogas. Entonces, siento que no es un tema con el cual los políticos actualmente puedan lucrar. Lo hacen más los creadores de contenido o los activistas de TikTok con la intención, claro, de ganar seguidores o de colgarse cierta medalla de activismo en contra de la cosificación de la mujer, pero no, yo en ese momento no creo que sea una carta fuerte en la política. Hablando precisamente de políticas mexicanas, hace poco me parece que fue Sofía Yunes la que se quejó amargamente de que le habían hecho fotografías con inteligencia artificial. Anteriormente platicábamos acerca de este tipo de cosas y cómo es que a través de este tipo de cosas algunas políticas están presionando agendas para que se pueda regular tanto estas plataformas como la inteligencia artificial en México. Acerca de la inteligencia artificial, ya que vamos por ese mismo tema, porque va a haber un momento en que una persona va a decir, bueno, pues ¿para qué quiero inscribirme en OnlyFans? Mejor saco las fotos, lo que pasó con un estudiante del Politécnico, ¿no? Sacó las fotos de los Facebook de todas las chicas que conocían, rendereó en un programa de inteligencia artificial y se puso a venderlas. Entonces, es un parteaguas, porque puede ser visto como una ocurrencia, como una anécdota jurídica, pero puede ser un parteaguas peligroso para tanto los creadores de contenido como para el público en general, como para que se amplíe la ley Olimpia. ¿Qué opinión tienes de todo este caso en Pues sí, o sea, la cuestión de la inteligencia artificial sí es un tema que en este momento está como rondando mucho, ese sí, en cierto interés de algunos sectores, porque, pues bueno, lo que sucede es que esto ya lo habían venido diciendo algunas personas, ¿no? Que la inteligencia artificial no solamente puede ser utilizada para hacer este tipo de fotografías y venderlas, sino también para extraer datos personales o para hacer delitos como suplantación de identidad. Entonces, lo que sucede con la inteligencia artificial sí puede marcar en un futuro no muy próximo, no muy lejano, disculpa, una regulación. Fíjate que estaba yo diciendo que esto puede ser visto como una ocurrencia jurídica, como una anécdota, el chico que clonó las fotos de sus compañeras y se puso a venderlas, porque al parecer no hay un precedente jurídico y por lo tanto, él no, al principio creo que fue liberado, después creo que se le volvió a presentar. Entonces me imagino que ahorita están buscando qué cosa le pueden, ¿cómo se llama? Fincar. La abogada, al parecer, por lo que acabo de leer, lo último del caso es que dice ella, pues es que realmente las fotos están públicas. Entonces, ahí ese es un terreno que fácilmente puede convertirse en un terreno fértil para que un político saque sus garras para empezar a meter para regulación. Y ya sabemos lo que significa regulación. Para los políticos significa recaudación y más dinero para el Estado.
Entonces, bueno, voy a extender un poquito mi pregunta. ¿Cuál crees tú que es el futuro de esas regulaciones? ¿Cuál es la proyección que tú le ves a este tipo de problemas como el del muchacho del Politécnico a un futuro no muy lejano? Pues es que sí, desafortunadamente, como bien lo dices, ellos están tomando, él tomó las imágenes de plataformas de redes sociales que están abiertas. Si, por ejemplo, ahorita se regulara es el uso de, bueno, la extracción de imágenes de Facebook o Instagram, más tarde sería de WhatsApp, de Telegram. Entonces sí puede significar esto algo bastante problemático porque ya lo han planteado, o sea, gente que ya es como más extremista en estos puntos ha incluso propuesto intervenir de cierta forma o interceptar los dispositivos móviles para asegurarse de que nadie esté consumiendo o esté compartiendo ese contenido, algo que ya es una idea pues sumamente tiránica. Pero pues hay personas que consideran que esto es correcto. A mí me sorprende el número de personas, la cantidad de personas que consideran que este tipo de cosas son correctas o que realmente pueden traer un beneficio de seguridad, lo cual está muy alejado de la realidad. Lo que las personas a veces no entienden es que cuando socavan la libertad de una persona que les cae mal, nada les exime de que en algún momento sea a ellos a los que les va a tocar ese tipo de cosas. Es decir, en este momento digo, vamos a quitar esta libertad de expresión. No con eso estamos justificando al enfermo del Politécnico que vendía, porque aparte de todo se benefició, o sea, el tipo, y ese es el tipo de cosas que hacen que las personas, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos desde un estricto punto de vista libertario, diríamos, esta persona está socavando la libertad de otra persona, pero el abogado puede decir, ¿pero cómo? Entonces, poco a poco, las nuevas tecnologías están generando cada vez preguntas jurídicas nuevas y esto hace que los políticos saliven al buscar nuevas formas de exprimir al ciudadano a través de nuevas regulaciones. En este momento me imagino, y yo me gustaría mucho preguntarte, ya que nosotros no somos afines al gobierno, pero tampoco a otros partidos, pero en este momento, ¿tú cómo ves a este gobierno a nivel liberal? Es decir, ¿este gobierno es permisivo con este tipo de actividades, como tal vez en otros gobiernos anteriores no? Tal vez no sé si tú lo sepas, pero anteriormente en otros gobiernos priistas muchas de estas actividades para adultos se regulaban de manera bastante fuertes y en algunos casos llegaron hasta prohibirse. ¿Tú cómo ves este gobierno en cuanto a la permisividad y a lo ser liberal para este tipo de actividades? Pues por parte del gobierno federal, honestamente no veo yo que el presidente y que su grupo más allegado esté muy interesado en estos temas, como que sí son, en esa parte no se han intrometido mucho. Sin embargo, sectores que pertenecen a su partido, tú lo decías, feministas del sector radical, pues sí tienen también este tipo de pretensiones, ¿no? Es curioso cómo las dos puntas extremas del espectro político, en el caso de los conservadores y estos son progresistas, pareciera que no pudieran ponerse de acuerdo en nada, pero justo en este tema sí convergen mucho. Entonces, hay colectivos feministas que sí buscan prohibir, regular la venta de contenido. Claro, ellas argumentando que se trata de una explotación capitalista, los mismos argumentos que ya conocemos, y del otro lado, pues argumentando que cuestiones morales, ¿no? Entonces, son diferentes argumentos, pero es el mismo propósito al fin y al cabo. Entonces, yo no descarto también esa idea o esa posibilidad de que algunos legisladores que pertenezcan a esta clase de colectivos sí puedan llegar a ponerlo como una propuesta. En gobiernos anteriores, la ciudad, bueno, en las grandes ciudades, como por ejemplo Ciudad de México o ciudades fronterizas, tenían o llevaban a cabo espectáculos que hoy en día ni siquiera, ¿cómo se llaman?, los consideraríamos. Por ejemplo, en Ciudad de México hace algunos años, los table dance casi se acabaron por completo. Obviamente, sí había un elemento de trata, se descubrió que había gente incluso forzada. Está el caso del famoso Cadillac de la Anzures, donde tenían personas literalmente secuestradas y encadenadas, prostituidas a la fuerza.
Y obviamente es el tipo de cosas que hace que la gente diga, ah, bueno, el gobierno es sabio porque en algún momento le atinó, en algún momento hizo bien, en algún momento nos salvó, en algún momento, vamos, hizo algo que tenía que haberse hecho. Pero básicamente este tipo de cosas, tanto la creación de contenido como la prostitución, la gente las asocia demasiado y ya debería, creo, hacerse una separación de los dos tipos de cosas, ¿no? Platícanos un poco de eso y cuál ha sido tu experiencia acerca de la gente que tiene la idea de que creación de contenido es prostitución. Platícanos, por favor, pero sobre todo básicamente porque no puedes tú dejar que el gobierno los confunda. Digo, si el ciudadano de a pie lo confunde, bueno, pues es su percepción. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno lo mete todo dentro de un solo saco? ¿Cuál es tu percepción de esto? Pues claro, mira, también habría que recordarle a toda esa gente que justo los mayores casos, los casos más fuertes de trata de personas, pues también han dado como resultado que gente del gobierno ha estado ahí metida, ¿no? Entonces, pues entregarle toda la regulación o todo el control de este tipo de industrias o de espacios que tristemente se pueden prestar para eso, puede salir contraproducente, porque pues bueno, en el acto sabemos que tenemos un gobierno corrupto que no nos va a garantizar que realmente ellos estén haciendo lo correcto. Entonces yo siento que ellos tendrían que limitarse nada más a aplicar las leyes cuando existen tanto denuncias o como tú dices, estos eventos donde ya hubo una manifestación del delito. Lo que sucede con esta comparación es que también el gobierno lo que hace es provocar estas confrontaciones entre los sectores de la ciudadanía que puedan estar a favor, los que no le pongan tanta importancia y los que estén en contra, porque obviamente esto va generando prejuicios, esto a nivel social se traduce en ciertas conductas que lejos de ser de crear un discurso de concientización o de prevención, pues están yéndose por otro lado, están yéndose hacia el ataque o hacia tomar medidas que no van a servir de nada para el propósito que ellos buscan. Entonces, precisamente este es el tipo de cosas que hace que las personas crean que el gobierno nos salva, como algo, hablando un poquito de este tipo de cosas de comercio sexual o del trabajo sexual, en la Ciudad de México el gobierno buscaba hacer un patrón de todas las personas que se dedicaban al sexo servicio en la zona del centro de la Ciudad de México. Pero realmente pues, no sirvió de nada, siguió la trata, siguió la corrupción, siguió el abuso, siguió el tráfico de menores que no ha parado. Entonces, en realidad, ese tipo de regulaciones o ese tipo de licencias que el gobierno desea o busca expedir no son otra cosa más que otra forma de explotar al ciudadano de a pie y en este caso a las creadoras de contenido. Yo me imagino que tú ves bastante bien que desde el anonimato o desde una posición cifrada en tu hogar, el gobierno no pueda llegar hasta tu hogar para tener que recaudarte un impuesto. ¿Es correcto Sí, esto? sí, por supuesto. Y sí, como bien dices, retomando un poco lo que hablamos hace un momento, el hecho de que estos dos conceptos sean tratados como uno mismo, pues impide un correcto desarrollo de a lo mejor políticas o estructuras de prevención que pudiesen funcionar de forma óptica, porque no hay comparación. O sea, si bien es cierto, son dos cosas que van de la mano o pueden estar enlazadas, pues no, al momento de la aplicación de justicia o de ejercer las leyes, pues no tienen mucho sentido. Entonces, por eso es un error mezclarlas. La Suprema Corte, me imagino, bueno, platicábamos hace un momento, ningún político quiere hacerse cargo de esto, a ningún político no le genera en este momento un rédito electoral la idea de la creación de contenido, pero ya estamos viendo en México que está creándose poco a poco una extrema derecha que está pujando por salir.
Esto a largo plazo, esperemos que no. De hecho, ya tenemos a una izquierda que realmente ni es tan izquierda. Realmente mucha parte de los sectores del gobierno son muy conservadores en realidad, lo que hemos visto. Son unos grupos minúsculos del mismo estado los que son realmente izquierda radical o comunistas, pero por ahí ya hay algunos indicios de algunos políticos que ya están pujando por salir de la extrema derecha, como Eduardo Verástegui y algunas otras cosas que hemos estado viendo en el pasado, como el Partido Encuentro Social y algunos otros intentos. ¿Crees tú que en algún momento, si llegara a haber un gobierno de derecha, este tipo de actividades, el trabajo sexual, la creación de contenido, se verían afectados? ¿Y esto por qué tendría que preocuparnos a nosotros como individuos? Sí, sí lo creo posible porque además, pues sí, sí han estado, o sea, es un tema que nunca se ha abandonado del todo. De hecho, también otra de las cosas que recientemente se prohibió, o bueno, hace ya un par de años se prohíben es las famosas cabinas, muchos lugares de estos fueron clausurados. Entonces, pues al ser en este momento el nicho o digamos que la parte que más ingresos está dejando de todo esto, de esta industria, pues sí, sí va a haber por supuesto un momento en el que si llegásemos a tener un gobierno de derecha, pues sí podrían intervenir sin duda alguna, ¿no? Estas mismas ideas ya las hemos visto también en Argentina. Bueno, recientemente pues en Argentina Milei no es tan, no le preocupan este tipo de cosas precisamente por temas ideológicos, pero hay sectores conservadores que sí han manifestado su intención de abordar este tema, de prohibir el contenido para adultos, el trabajo sexual o cualquier otra cosa que ellos consideran, porque uno de los argumentos que utilizan los que pretenden prohibir la industria es una preocupación por la salud de los consumidores, ¿no? O sea, el argumento es causa adicción, sin embargo, pues no te ofrecen ni estudios, ni algún tipo de parámetro en el que tú puedas medir en los últimos años cuánto es lo que ha crecido, cuánta exposición, ni nada, o sea, simplemente es un argumento que repiten muchísimo. Y yo siento que más bien lo que sucede es que el gobierno no quiere dejar en evidencia que no cuenta ni con los recursos ni con la infraestructura para poder combatir esta clase de problemas, ¿no? Entonces prefiere o es más fácil ocultarlos. Fíjate que hablando del gobierno, presentando cosas de la salud, ya habíamos platicado aquí con Sergio Adrián Martínez y con algunos otros excelentísimos invitados, que el gobierno, por ejemplo, hablando de esto que dices, tiene algo que ver un poco con, por ejemplo, el etiquetado de los productos en cuanto a que el gobierno nos dice, esto te puede hacer daño. Más bien, no, esto te puede hacer daño, esto te hace daño. Le voy a quitar el elefantito al cereal para que los niños no se lo quieran comer. Voy a hacer esto para que, entonces, dentro de ese papel patriarcal, dentro de ese papel condescendiente, el gobierno busca socavar nuestras libertades. En el caso del trabajo sexual, en el caso de la creación de contenido, si bien algunos estudios serios han demostrado lo dañino que es una adicción a la pornografía, como cualquier otro contenido que nosotros consumamos, porque hasta incluso el contenido que no sea sexual nos puede hacer daño, porque nos exponemos demasiado a un aparato, nos exponemos a dejar nuestras actividades diarias, nos exponemos a incluso lastimar nuestras manos, porque estamos constantemente con el celular, pero realmente el gobierno no se ha puesto, como siempre, no hace un estudio serio para determinar cuáles son ni las causas ni las soluciones de estos problemas, pero se la pasan prohibiendo para que las demás personas les aplaudamos. Sí, incluso en un debate que yo tuve sobre este tema, ellos presentan unos estudios sobre el cerebro y la función neuronal, pero estos estudios eran del 2016, me parece, 2016, 2017. El consumo de este contenido aumenta dentro de la pandemia, después vuelve a bajar un poco, pero es lo que yo les comentaba, o sea, no te invalido tus estudios porque sean del 2017, pero sí hay que tener una actualización para saber cuánto porcentaje fue
el que creció el consumo, cuántas horas estuvieron expuestos, en fin, para poder tener información más precisa en la actualidad que nos pueda ayudar a determinar, ya sea desde el enfoque social, médico o incluso hasta político, cómo es como verdaderamente se puede ayudar. Pero si me muestran estudios del 2017, pues se queda muy corta esta, esta información y pues termina sirviendo poco, tanto para el gobierno como para las instituciones privadas que se interesen por hacer tipo de campañas o de tratamientos, ofrecer tratamientos para las personas que estén padeciendo algún tipo de adicción, ya sea al contenido para adultos o a cualquier otra sustancia. Fíjate, ya para cerrar este tema, esta entrevista, hace algunos años, cuando Lázaro Cárdenas Batel fue gobernador de Michoacán, él prohibió toda actividad de comercio sexual o de trabajo sexual. Y fue en ese tiempo, en el gobierno, durante su gobierno, que fue realmente el trienio, no sé, no me acuerdo si era alcalde, no me acuerdo si era gobernador, pero los delitos sexuales aumentaron en una medida como nunca antes se había visto. Ese es el tipo de cosas que a veces no se miden para entender a veces por qué este tipo de libertades hacen que las personas dejen o no hagan. Y eso sería muy importante de ahondar en un futuro. El día de hoy vamos a terminar esta entrevista con estimada Daniela, la única creadora de contenido libertaria en todo México. ¿Conoces alguna otra? Pues no, así que se declare libertaria, no. No, bueno, ya entonces tienes el título oficial de la única creadora de contenido libertario de OnlyFans. Entonces, por el día de hoy este fue Prohibido Prohibir con el tema OnlyFans y la regulación de las plataformas y pues ya ahondaremos en algún futuro con este tema de la inteligencia artificial y el peligro que supone para las creadoras de contenido. Te agradecemos mucho, Daniela, le agradecemos a Víctor Becerra por esta oportunidad, México Libertario, y nos despedimos el día de hoy aquí en Prohibido Prohibir.